Los motores de combustión de hidrógeno llegarán antes que las pilas de combustible para la generación de potencia estacionaria. Sus bajos costes, complejidades y sus interesantes eficiencias les harán experimentar un despliegue más rápido en los próximos años. Hoy hablaremos con una de las empresas pioneras en el desarrollo de estas soluciones. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! En el episodio de hoy hablaremos con Víctor Gutiérrez, Product Manager en Anglo Belgian Corporation. Víctor, bienvenido al podcast del hidrógeno. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Víctor. Bueno, lo primero de todo, nos gustaría que te presentaras tanto a ti como a la empresa, a ABC, para que los que nos escuchan nos puedan conocer mejor. Hola, soy Víctor Gutiérrez y soy ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza, donde también me especialicé en sistemas energéticos. Desde 2011 estoy trabajando en Anglo Belgian Corporation, involucrado en el departamento comercial, pues donde he desarrollado diferentes roles. Pues rápidamente, ¿no? Antes de seguir, ¿quién es Anglo Belgian Corporation? Somos un fabricante de motores semilentos. Estamos basados en Bélgica, en la ciudad de Ghent, Gante, y la empresa lleva activa desde 1912. Actualmente estamos en nuestra producción enfocada hacia motores heavy duty de media velocidad, entre, vamos a decir, 600 y 1000 revoluciones por minuto, con rango de potencia hasta 10 megavatios. Lo que nos ha caracterizado sobre todo pues a nivel de producto es que en los últimos años nos hemos especializado mucho en soluciones que buscan cumplir con los estándares más altos de emisiones y también con soluciones con plataformas de motores que puedan trabajar con todo tipo de combustibles. Muy bien. Porque ABC, Anglo Belgian Corporation es una empresa que tú lo has dicho, ¿no? Con más de 100 años de historia, con una trayectoria extensa a la hora de fabricar motores, has comentado ya algunos de ellos. ¿Cuáles han sido vuestros mercados tradicionalmente? ¿Y qué tipos de de motores fabricáis para estos mercados? Ya has comentado alguno en la presentación. Sí, pues básicamente hemos en todas aquellas aplicaciones donde la máquina encaja, creo que tenemos referencias. Pero sí que señalar que el denominador común en todas estas aplicaciones sería el factor heavy duty. Tenemos tres líneas principales, aunque sea al final para utilizar estas máquinas, tres campos, que sería una parte para motores marinos, para propulsión y generación en el mar, otra parte para generación eléctrica, pensando pues en centrales, grupos generadores, y otra parte en locomotoras. En la parte de marinos, pues tenemos que pensar, cuando hablamos de heavy duty en el sector marino y pensamos en ABC, vamos inmediatamente a aplicaciones como la pesca, los remolcadores, dragado. Y en los últimos, desde hace relativamente poco, hemos adquirido gran protagonismo también en el sector del offshore eólico, en todo tipo de embarcaciones enfocadas tanto a construcción como de soporte, servicio a todas estas centrales eólicas offshore. Incluso pues también tenemos alguna referencia con armadores aquí en Bélgica como Jan de Nul, IDM, con megagrúas de estas que van a instalar estas máquinas. Sí. En la parte de generación eléctrica pues también de nuevo el factor común pues heavy duty, desde centrales eléctricas aisladas en mitad del desierto, la selva, trabajando con los peores combustibles que os podéis imaginar, a pues grupos para emergencia en centrales nucleares, cumpliendo los estándares de calidad más altos y toda la certificación nuclear, porque también son, vamos a decir, situaciones en las que si tienen que trabajar son heavy duty. O sea, y finalmente, pues locomotoras es un segmento
vamos a decir, es el más pequeño de los tres, aunque pues también hay algunas locomotoras que necesitan este tipo de máquinas. Esto, Víctor, cuando hablabas de los barcos a los que prestáis servicio, a los que vendéis esos motores, es porque Ujú. son los barcos que tienen una demanda de potencia que vosotros podéis satisfacer con los motores, ¿no? Hasta esos 10 megavatios que comentabas antes. Correcto, correcto. Y cuando decías los peores combustibles que os podéis imaginar, ¿a qué te referías? Sí, pues al final cuando lo que ocurre es que aquí estamos acostumbrados, sobre todo cuando pensamos en combustibles en Europa, a combustibles sin contaminación, estamos hablando de combustibles con muy bajo azufre, combustibles que no siempre te encuentras cuando estás sobre todo en lugares remotos, ¿no? Que las calidades de los combustibles pues son cuestionables. Eso pues nos ha dado una fiabilidad especial, el poder trabajar con este tipo de combustibles de una manera segura, y de que el cliente sabe que el motor va a funcionar y va a poder seguir operando, pues es una seguridad más que tienen. Claro, eso es Sí, totalmente comprensible, ¿no? Combustibles con purezas, combustibles mezclados, que tampoco es seguro su procedencia. Y ahora, en los correcto. últimos años, para lo que has venido aquí, ¿no? Es para hablar acerca de ese nuevo combustible que se erige como muy prometedor, que es el hidrógeno. Viendo hacia el futuro, habéis apostado por la combustión 100% de hidrógeno. ¿Nos cuentas a qué se debe este impulso? Pues como comentaba, ¿no? Pues partiendo un poco de todos estos combustibles, vamos a decir, pues menos amigables de cara ambiental, como pueden ser el fuel pesado, diésel con alto azufre, pues ABC en los últimos años pues siempre estuvo desarrollando motores dual fuel con gas natural. Hemos desarrollado hace 20 años un motor con aceite vegetal, también podemos trabajar con biodiesel y en la actualidad pues ya estamos hablando de 2017, sería el año en el que decimos, bueno, ahora parece que vienen una serie de combustibles que se pueden producir de una manera renovable, todos estos e-fuels sobre todo, ¿no? Y teníamos que elegir en cuál de aquellos posicionarnos. Justamente en este año nos contacta CMB, que es una armadora aquí de Bélgica, es una empresa familiar, aunque opera una flota muy grande, y creo que es la cuarta o quinta generación que está al cargo de la empresa, ¿no? Y esta generación, lo que ellos ven, lo que ellos piensan, es que el desafío que tienen por delante es descarbonizar toda la parte de la logística marina. Y ellos son unos creyentes del hidrógeno. En 2017, pues bueno, ellos dicen, vamos a descarbonizar con hidrógeno nuestra flota, y van al mercado y se encuentran pues que bueno, hay muchas cosas a nivel vamos a decir, en los laboratorios, pero no hay nada en la práctica que les permite implementar el hidrógeno a bordo. Entonces ellos deciden crear una sociedad que se llama CMB-Tech para todo este tipo vamos a decir, de sistemas de hidrógeno marinos, entre los cuales, pues, bueno, sistemas de almacenamiento, de bunkering, y llegado el caso, pues también ellos quieren desarrollar motores. Para todas estas tecnologías, pues para cada una de ellas buscan un partner, ¿no? Y de cara al hidrógeno, bueno, pues a ver, nosotros estamos en Ghent, ellos están en Amberes, pues somos obviamente la opción número uno. Y nos preguntan, ¿estáis dispuestos a desarrollar con nosotros un motor con hidrógeno? La idea pues nos gusta, sabemos que nuestra máquina es técnicamente posible de adaptar, y ese es el pistoletazo de salida para desarrollar este motor que comercializamos ahora bajo el nombre BeHydro. Y comentas que sabíais que la máquina se podía adaptar, pero entiendo que para nada ha sido pues tarea de un día, ¿no? Seguro que ha habido un proceso.
¿Es algo realmente complejo adaptar un motor o un diseño que ya tenéis existente? Porque además comentabas antes varios combustibles, pero juraría que el gas natural mencionaste que dual fuel, que no lo teníais exclusivamente trabajando con gas natural, ¿no? ¿Ya estabais acostumbrados a quemar gases o ha sido la primera vez? ¿Fue un proceso que pudiera ser largo o incluso complejo? Cuéntanos un poco. Bien, pues como comentas, o sea, y comentaba antes, teníamos ya desarrollos en el pasado de motores duales que trabajaban con una mezcla de diésel y gas natural. Al final, lo que los motoristas hacemos cuando empezamos a trabajar con un combustible nuevo, más que desarrollar un motor desde cero pensando en este nuevo combustible, porque eso es pues vamos a decir, es un salto, un desarrollo de producto muy, muy complejo, lo que hacemos es adaptar la tecnología que tenemos, en nuestro caso, pues motores diésel, a trabajar con este tipo con cualquier otro combustible. De la misma manera que que motoristas que tengan motores, vamos a decir, especializados en gas o en gas natural, cuando desarrollan pues, un motor para quemar hidrógeno, lo que hacen es adaptar su diseño a este nuevo combustible. ¿Es a nivel técnico complejo? Vamos a decir, relativamente sí. ¿Por qué? Porque las propiedades... A ver, tenemos un motor que está diseñado para quemar diésel, o vamos a decir dual fuel, para poder quemar también gas natural, y tenemos que quemar un combustible con unas propiedades totalmente diferentes. De una manera muy sencilla, muy resumida, cuando pensamos en quemar diésel necesitamos altas presiones, necesitamos altas temperaturas para poder trabajar eficientemente. Podemos tener siempre la imagen de que si tenemos un poco, vamos a decir, un recipiente con diésel y le acercamos una cerilla, si no hay muchos vapores no va a prender, no prende automáticamente. El diésel prende cuando está pues, a alta presión, a alta temperatura. Y por otra parte tenemos hidrógeno, que vamos a decir que arde sin querer. Con una pequeñita chispa arrancamos la combustión. Entonces, adaptar en nuestro motor para poder trabajar el hidrógeno de una forma segura, pues sí, conlleva un desafío. Si bien, pues vamos a decir que sí que tenía unas características básicas que hacían que fuera menos desafío que adaptar otros motores, que es la situación que pueden estar teniendo otros fabricantes. Eso vamos a decir que es la complejidad técnica. Y luego también pues hay una complejidad normativa, sobre todo de cara al sector marino. Vamos a decir que en tierra no es que puedas hacer lo que te da la gana, pero siempre vas a tener un poquito más de libertad, pero para las aplicaciones marinas, que son precisamente aquellas que estamos enfocando inicialmente, sobre todo por nuestro partner, ¿no? que es esta naviera, Sí. Sí que nos encontramos con muchos desafíos a nivel normativo. El principal problema es que no hay normas, así como otros combustibles, vamos a decir, diferentes a los combustibles tradicionales, al diésel, al fuel pesado. Sí que, pues, como pueden ser el gas natural, el metanol, sí que están recogidos en códigos en los que se explica cómo utilizarlos de forma segura en una sala de máquinas. El hidrógeno, pues vamos a decir que ni estaba ni se le esperaba en aquel momento. Entonces, no solamente es desarrollar el equipo, sino desarrollarlo para que se pueda utilizar de una forma segura en un espacio que todavía no es normativa, trabajando de la mano con las sociedades de clasificación, pues para ir escribiendo esta normativa. Y bueno, pues es otra parte que, aunque parece un desafío menos técnico, es un desafío también muy grande. ¿Y cuánto tiempo habéis tardado, Víctor, en hacer ese proyecto, desde que os llega CMB hasta que tenéis el motor, digamos, operativo? Sí, el proceso, vamos a decir, para tener el prototipo empezando a funcionar, tarda 2 años, que es relativamente rápido cuando pensamos en desarrollo de motores. Tenemos una primera fase pues, en la que bueno, hacemos una investigación, sabemos los componentes que hacen falta. Al final, pues también, dicho de una manera muy, muy simplista, no es muy diferente a un motor dual fuel con gas natural.
si bien hay que adaptar muchos parámetros, ¿no? Entonces, bueno, la idea, la tecnología básica estaba ahí. Luego sí, pues que hay ciertos componentes que tienes que reprototipar, tienes que diseñar para poder utilizar el hidrógeno de una forma segura, y con eso pues montamos una unidad monocilindro. Eso es relativamente, pues vamos a decir que ocurre en un plazo de un año, y en 2019 podemos finalmente tener ya una unidad multicilindro, que es una unidad de 6 cilindros con la que empezamos las pruebas en fábrica. En 2020 pues ya hemos probado el motor, sabemos que tenemos una solución que es estable, que funciona a diferentes cargas, diferentes condiciones, que los principales problemas del hidrógeno en un motor los evitamos, y ese motor pues podemos decir que está listo para el mercado. Todo este desarrollo también pues conjuntamente se realiza junto con una entidad de clasificación marina, en este caso es Lloyds, que certifica pues que la máquina pues es funcional y se puede utilizar en una sala de máquinas en un barco. Qué bueno, qué bueno. Oye, y antes comentabas también el tema de las propiedades del hidrógeno, ¿no? Un poco comparándolas con el diésel, mencionabas pues esa energía, ¿no? Que provoca la autoignición del hidrógeno. ¿Qué otras propiedades tiene el hidrógeno en la combustión que afectan a su uso como combustible? Vamos pues un poco un poco, tengo aquí una lista con las, no son todas las que están, pero están todas las que son. Vamos a ver. Lo primero de todo hay que pensar que el hidrógeno es un combustible que tiene un excelente poder calorífico. Tiene aproximadamente el triple de energía por unidad de masa que el diésel, y además arde muy bien. El principal problema, vamos a decir, la velocidad de combustión, cuando evaluamos cómo arden diferentes combustibles, el parámetro es la velocidad de combustión laminar, ¿no? Entonces nos imaginamos pues una combustión en la que la llama avanza de forma uniforme. Una llama de hidrógeno arde aproximadamente 4 veces más rápido que el equivalente del diésel. Y eso es bueno para la combustión. Sí, efectivamente. O sea, nosotros lo que queremos, la combustión dentro de la unidad de la cámara de combustión es una combustión turbulenta, ¿no? Pero esto sí que nos va a dar un indicador de qué rápido se va a quemar el combustible, que nos va a entregar energía y se va a poder desarrollar presión con la que el pistón se va a mover. Vale. También nos va a indicar pues qué nivel de aprovechamiento del combustible vamos a tener. Una de las, vamos a decir que hasta aquí pues todo bueno, buenísimo, tiene mucha energía y arde muy rápido, pero nosotros lo estamos utilizando, estamos adaptando nuestro motor diésel para trabajar con un ciclo Otto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos introduciendo el combustible durante la admisión, estamos introduciendo aire con hidrógeno, esto pues recuerda un poco el motor de gasolina, y estamos comprimiéndolo. Estamos comprimiendo esta mezcla de aire y hidrógeno. El principal desafío con la que se enfrenta cualquier motorista que está convirtiendo motores existentes a hidrógeno es la preignición, sobre todo cuando pensamos en ciclo Otto. ¿En qué consiste esto? Pues que durante la carrera de compresión se pueda producir una combustión prematura y pues bueno, la mezcla empieza a arder antes de que el pistón se encuentre en el punto superior. Esto, pues, en caso de que se produzca, puede causar daños muy graves al motor y puede, vamos a ir unos pocos ciclos, pues destrozar el motor, lo cual pues no es evidentemente lo último que se desea. Eso por un lado. Otro detalle importante pues de cara vamos a decir, por qué es muy interesante utilizar el hidrógeno como propiedades como combustible. Bueno, pues es que
Es una molécula muy sencillita en la que no hay ningún átomo de carbono. ¿Qué significa eso? Pues que cuando lo quemamos, el resultado va a ser principalmente agua. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues otra propiedad es que podemos tener una buena eficiencia a temperaturas de combustión más bajas que el diésel. Comentaba pues justamente antes que uno de los grandes desafíos es la preignición. Entonces, para nosotros poder trabajar con el con el hidrógeno de una forma segura, lo que necesitamos es trabajar a menor temperatura y a trabajar a menores ratios de compresión. Esto normalmente en un motor diésel supondría una pérdida de eficiencia por las propiedades de combustión del diésel. Con el hidrógeno, al arder de una manera, pues vamos a decir, tan ideal, no supone un problema y no va a suponer un sacrificio en el rendimiento. Y por último, la última característica muy importante a tener en cuenta en un motor, que al final pues un motor es principalmente fundición y acero, es la capacidad que tiene el hidrógeno para fragilizar ciertos componentes, ciertas aleaciones. Claro, eso te lo iba a preguntar yo antes. Cuando hablabas de reutilizar motores, digo yo, a ver si lo primero que habéis tenido que hacer, supongo, es ese análisis de los materiales, ¿no? Sí, correcto. Hay componentes que sí que ha habido que rediseñar. Al final, bueno, en el proceso de fragilización, pues tampoco es un proceso que lleva cierto tiempo. Hay componentes que por su propia vida útil, pues se cambian antes de que corran el riesgo de ser demasiado frágiles. Y otros sí que hay que tener en consideración. Aquellos componentes, vamos a decir, que tienen características, pues sobre todo, vamos a decir, más pasivas que normalmente no se cambian, como puede ser un colector, pero un colector que está sometido a hidrógeno a cierta presión continuamente, probablemente no, o sea, tiene muchas más posibilidades de que a la larga pues se va a fragilizar y puede fallar. Entonces, esa parte de componentes sí que hay que reemplazarlas, esos materiales, por aleaciones, que puedan resistir mejor este efecto. Entendido, Víctor. Pues yo creo que mi siguiente pregunta, que era acerca de una comparación con el hidrógeno con los combustibles convencionales, las ventajas y los inconvenientes, pero yo creo que según ibas contando las propiedades, lo has ido dejando bien claro. Así que salto a... No sé si quieres añadir alguna más. Sí, ahí sí que algún comentario, ¿no? Sí, vamos a pensar un poquito menos en los detalles del motor, pero un poco, imaginarnos que es una caja negra a la que le ponemos el combustible. Bueno, la gran ventaja, comentaba antes, es esa, que no hay CO2. Y también, que esto también tiene un detalle secundario, al no haber molécula de carbono, como puede haber con los combustibles líquidos, también se reduce en gran medida la cantidad de hollines que se producen y por lo tanto pues del desgaste de algunos componentes en los que se suele acumular. También, evidentemente, pues al no haber vamos a decir, moléculas de carbono complejas, la cantidad de partículas bueno, pues es prácticamente nula. Entonces, bueno, de cara a emisiones no solamente es el CO2, pero también es la cantidad de residuos que no estamos produciendo. Pero también tiene un desafío, una desventaja grande. No pensando en el motor, sino sobre todo en el sistema de almacenamiento. Hay muchas tecnologías en desarrollo, pero a corto plazo todo lo que hay, las principales soluciones que se ofrecen es sobre todo hidrógeno comprimido. Y hay que pensar pues que el hidrógeno comprimido ocupa aproximadamente 20 veces el espacio de lo que ocuparía el equivalente diésel. Y por último, bueno, pues también un detalle a tener en cuenta,
es un combustible gaseoso y es fácilmente inflamable. Entonces también es importante que todos los sistemas alrededor del motor sean lo suficientemente seguros para evitar pues cualquier situación que comprometa la seguridad. El tema de seguridad, por ser gaseoso, pero comparado con otros combustibles, al final todos tienen cuestiones de seguridad importantes, ¿verdad? Sí, a ver, evidentemente al ser gaseoso cualquier fuga pues se propaga rápidamente. Tiene, vamos a decir, a nivel de seguridad dos detalles importantes, que es que es combustible pues en una radio de concentraciones muy amplio, un ratio muy amplio. Y segundo, pues que con una pequeña chispa podemos producir esta explosión. Pero también tiene el propio hidrógeno algunas características que ayudan a diseñar sistemas que sean fiables. Por ejemplo, en caso de producirse una fuga, es una molécula extremadamente ligera, pues asciende casi a 20 metros por segundo. Si nosotros prevemos suficiente ventilación o prevemos sistemas que permitan evacuar estas fugas, podemos encontrar soluciones seguras y de una manera relativamente sencilla. Tienen mucho menos riesgo de que se acumule, como puede ser un gas más pesado como el LPG, o butano o propano, o se pueda diluir mucho más rápido que el gas natural. Sí, entendido. Un poco cambiando de tercio, hablando sobre su rendimiento, ¿no? ¿Influye el tamaño del motor en esta eficiencia, en este rendimiento? ¿Cuanto más grande ganamos eficiencia, perdemos o se mantiene a la hora de diseñar estos motores? Al final, pues cuando hablamos de eficiencia, en un motor hay varios factores, ¿no? El combustible, pues es uno de ellos. La velocidad de combustión del combustible es un detalle importante. Y luego pues, hay otros factores, como puede ser el ratio de compresión, la presión de turbo. Y bueno, cuando pensamos en la eficiencia, al final pues hay que referirse al círculo de Carnot, ¿no? Y nos dice temperatura alta entre temperatura baja entre temperatura alta. Mientras mayor temperatura podamos obtener en la combustión y no produzcamos demasiados óxidos de nitrógeno, pues tanto que mejor. Problema con el hidrógeno, que no vamos a poder tampoco llegar a temperaturas muy altas. Sin embargo, pues como comentaba antes, arde muy bien, incluso a temperaturas bajas, lo cual nos permite pues, desarrollar la potencia y obtener temperaturas de escape bastante bajas. Y lo que estamos obteniendo es una eficiencia similar que el motor equivalente de diésel. Yendo a tu pregunta, ¿el tamaño influye o no? Pues sí. Si nosotros tenemos más espacio, esto es para cualquier combustible, simplemente tenemos más espacio y menos velocidad, pues tenemos más espacio y más tiempo para que la combustión en un ciclo se desarrolle completamente. Entonces, en general, pues sí que es verdad que más grande significa mejor eficiencia. Y relacionado con la temperatura de los gases, ¿no? Y la temperatura de operación, has comentado antes que no hay apenas emisiones, pero sí que queríamos preguntarte acerca de las emisiones de NOx. Si es realmente un problema en este tipo de motores o por medio de la recirculación de gases y otros procesos, como nos contó Íñigo Béjar de M Combustión, que le mandamos un saludo, se puede solventar. Vale. Evidentemente que cualquier motor, uno de los grandes problemas que tienen los motores es que producen óxidos de nitrógeno. Al final, pues el nitrógeno es el 79% de nuestra atmósfera y el momento es un gas inerte en condiciones normales, pero cuando estamos a alta presión y alta temperatura, entonces arde. Como decía el paisano mío, todo arde con la chispa adecuada, ¿verdad? El caso de nitrógeno, pues óxidos de nitrógeno, pues bueno, es más que conocido todos los problemas que tienen, tanto a nivel de calidad de aire, efectos en la salud
y también los efectos, en la parte que contribuye a los gases de efecto invernadero. Cualquier motor pues que esté trabajando a alta temperatura y alta presión va a producir estos gases. Gran ventaja del hidrógeno. Al final, pues alguna ventaja tiene que tener. Como comentaba antes, para poder utilizarlo de forma segura, estamos sacrificando cierta temperatura y cierta presión, estaremos trabajando a menor ratio de compresión, estamos introduciendo mucho más aire de la cantidad que nosotros normalmente cuando estamos pensando en un motor diésel introducimos la cantidad necesaria y justa de aire, porque si no estaríamos sobreenfriando y estaríamos perdiendo eficiencia. Con el hidrógeno nos importa un poquito menos, porque lo que tenemos, el principal objetivo es evitar la preignición. Al final, pues todo este exceso de aire que estamos introduciendo y el bajar el ratio de compresión y tener una temperatura de combustión más baja también está reduciendo en gran medida la cantidad de óxidos de nitrógeno que estamos produciendo. Un poquito, pues para dar un poco unos números, unos valores, ¿no? Cuando pensamos en la normativa marina IMO Tier 3, estamos hablando de unos 2 gramos por kilovatio hora de óxidos de nitrógeno generados. Esto para el mundo de las emisiones, las unidades, cada industria tiene su estándar. Esto es aproximadamente 1.200 partes por millón con un 5% de oxígeno. Cuando pensamos en un motor de gas natural que esté optimizado para reducir las emisiones, un motor de gas natural, estamos hablando de 500 partículas por millón, que esto viene a ser entre 0,8 y 1 gramo por kilovatio hora. Cuando pensamos en Eurostage 5, que por ejemplo es el estándar para lo que es navegación interior en Europa, es similar al menos en óxidos de nitrógeno, es similar. Estamos hablando de unas 1.200 partículas por millón, 2 gramos por kilovatio hora. Y cuando pensamos, por ejemplo, en automoción, el Eurostage 6, estamos hablando de 0,46 gramos por kilovatio hora, que esto es unas 270 partículas por millón. Pues con un motor 100% hidrógeno estamos produciendo unas 200 partículas por millón con un 5% de oxígeno. Y esto sin necesidad de utilizar un catalizador. Entonces, pues la cantidad de óxidos de nitrógeno que estamos produciendo es realmente baja. Todo eso por esa sobrealimentación de aire que comentas para mantener la temperatura. Bajar el ratio de compresión. Y bajar el ratio de compresión. Y yo tengo aquí una pregunta que me surge, Víctor, a medida que te escucho. Porque, bueno, entiendo que salvo ese parámetro de la seguridad, que lógicamente es el más importante, ¿no? Pero a mayor temperatura, a mayor presión, mayor sería todavía la eficiencia. ¿No lo habéis alcanzado porque preferís ir poco a poco o porque lo habéis probado y habéis dicho, no, esto no se puede? No trabajamos a mayor presión y mayor temperatura porque entonces se produce preignición. Ya lo habéis probado y sucede. Sí. Vale. ¿Por tema de puntos calientes en el cilindro? Sí, correcto. Vale. Antes comentaba un poco, pues, ¿qué ocurre? Porque para nosotros pues era posible y para otros motoristas pues es más difícil, ¿no? Adaptar estos motores diésel. Nosotros, nuestra plataforma, el motor DZ, que es el motor que adaptamos, para nosotros este cambio de ratio de compresión y de aumento de aire supone un sacrificio de un 25% de la potencia que tiene esta máquina cuando trabaja con diésel. Para otros fabricantes, el nivel de sacrificio que tienen que realizar, porque son motores que trabajan a muchísima más presión y con ratios de compresión más altos, cuando están trabajando con diésel, el nivel de sacrificio que habría que realizar es entre el 50 y 60% de la potencia. Entonces dices, bueno, ¿realmente es posible adaptar cualquier motor? Sí, pero ¿es realista sacrificar un 50-60% de la potencia? Ahí ya es donde parece que tiene menos sentido. Sí, entendido. Oye, pues
también otra cosa que yo creo que nuestros oyentes se van a estar preguntando a medida que te escuchan, los costes. Nosotros, bueno, sabemos que el hidrógeno tiene un potencial enorme en muchísimas aplicaciones. Como siempre decimos, en unas tiene más sentido, en otras menos. Y desde luego para la generación de potencia, quizás a gran escala, no tanto para esta década, sino más pensando en 2030-2040. Pero bueno, es un vector energético que desde luego se va a utilizar mucho, ¿no? Para almacenar, entregar energía. Aquí estás hablando también del sector naval, de la generación de potencia en sistemas distribuidos, grupos aislados. Y aquí tenemos la gran comparativa, ¿no? Pila de combustible, motor de hidrógeno. ¿En qué costes nos podemos estar moviendo a la hora de evaluar, por ejemplo, la generación de energía? ¿Cuánto cuesta un motor de generación de potencia basado 100% en hidrógeno? Si, por ejemplo, lo pudiéramos comparar con una pila de combustible. Ujú. Si, si hacemos una comparativa entre motores, ¿no? Entre decir, esta máquina trabajando con diésel o esta máquina adaptada a trabajar con hidrógeno, hay un sobrecoste y este sobrecoste yo diría es más asociado a todos los equipos auxiliares alrededor del motor, más que por el propio sistema pues, específico que hay montado sobre el motor, ¿no? Pues vamos a decir la inyección de hidrógeno. Hace falta pues unas unidades de control, hace falta una rampa de gas, hace falta... el coste que supone sobre el sistema, excluyendo el almacenamiento, pues vamos a decir que es un 50, un 70% más que un motor de diésel. A nivel, aquí la pregunta mágica es, ¿pero cuánto me cuesta el kilovatio, verdad? Entonces, sin ningún compromiso. Exactamente. O sea, sin ningún compromiso y evidentemente siempre hay que... ¿Por qué digo esto? Pues porque luego, a ver, cada proyecto es específico, tiene unas condiciones específicas y puedes encontrarte que el mismo kilovatio en dos escenarios diferentes pues tiene una diferencia de precio de un 20 en 30%, ¿no? Pero podemos estar hablando de que el precio por kilovatio, dicen, claro, instalado o sin instalar. Bueno, pues en equipos, solamente pensando en equipos, puede estar en torno a los 600, 700 euros por kilovatio. Cuando estamos pensando en una pila de combustible, pues este kilovatio nos va a salir por unos 2.000 euros el kilovatio. Tal cual. Y aquí, bueno, pues también pero es la pila de combustible con o sin la parte de electrónica de potencia, con o sin baterías. ¿Dónde nos quedamos, verdad? Entonces es un poco... Pero lo que sí que es importante es que estamos hablando pues de un coste que es menos de la mitad que el coste de una pila de combustible por kilovatio instalado. Es una diferencia enorme. Es una diferencia enorme, sí. Vale, y después, bueno, yo voy a volver un poco a lo de la eficiencia. Tú nos comentas que la eficiencia al final se mantiene similar, ¿no? O sea, podríamos tener un coste de inversión 50-60% más que el propio equipo diésel, pero la eficiencia, por el contrario, se mantiene similar en el caso del hidrógeno por esos, digamos, esos parámetros de operación segura que comentábamos antes, ¿verdad? Sí, para que, pues tener un poco una idea, ¿no? Una eficiencia de nuestros motores en modo diésel, el motor esta máquina en diésel puede ser en torno al 42%. Con hidrógeno llegamos hasta el 45%. ¿Por qué? Pues porque por una parte sacrificamos algunos... Y de hecho, nosotros cuando estuvimos los resultados, pues fueron casi sorprendentes de una manera positiva, ¿no? Porque sabíamos que al bajarle el ratio de compresión y al aumentar la cantidad de aire y tener una temperatura también de combustión pues más baja, íbamos a perder eficiencia, pero por otra, pues vamos a decir, por lo bien que arde el hidrógeno, pues en cierta manera compensaba. También podemos obtener mucha más energía de los gases de escape, bueno, más energía, tal vez la misma energía, y tener una temperatura de escape más baja. Entonces, al final, una parte compensa la otra, y lo que nos estamos encontrando con el motor 100% hidrógeno es que tiene casi 3 puntos porcentuales más que el motor diésel de eficiencia.
Y esa eficiencia que no se aprovecha, esa energía que no se aprovecha, ¿se podría reutilizar en forma de calor? Sí, al final pues esto es energía térmica, ¿no? Que estamos disipando a través del escape y a través del sistema de refrigeración del motor, que es agua caliente. Entonces, se puede pensar en un sistema de cogeneración o en un sistema en el que se reaprovechen esta energía térmica pues, para un proceso industrial o bueno, para lo que se le pueda ocurrir a uno. Claro, es que aquí es donde sucede la magia, ¿no? Donde Sí, te abre un poco los ojos, porque tú te pones a comparar pila de combustible, motor. Vale, la pila de combustible sí, está en 2.000 euros hoy en día. Es cierto, pues que se estima, ¿no? Que rebajará los costes hasta quizás los 1.000 en los próximos años, pero es más eficiente. Tiene una eficiencia pues aproximadamente un 55-60%. ¿Qué ocurre? Que, bueno, ahí ya hay que empezar a poner a correr los modelos, ver cuánto tiempo operas uno, cuánto tiempo operas otro, precio del combustible, si te compensa, si no. Pero cuando puedes aprovechar el calor residual, equiparas las eficiencias de ambos equipos. Incluso el motor tiene un calor residual, digamos, de mayor calidad. Con lo cual, es algo que mucha gente, entre la que yo me incluyo, que yo hace un tiempo daba por muerto al motor de combustión, pues le ha abierto los ojos, le ha iluminado y realmente, pues lo decíamos antes, generación de energía distribuida, o sea, hospitales, campos que estén pues más apartados, como puede ser una base militar o campos de refugiados. O sea, este tipo de soluciones tienen muchísimo sentido en este tipo de proyectos, sobre todo cuando puedes aprovechar ese calor residual. correcto. ¿Y qué otras ventajas puede tener un motor de combustión de hidrógeno con respecto a su rival, que comentaba Bryce, que es la pila de combustible? Bueno, pues comentábamos, a ver, evidentemente el costo de inversión es el primero de todo. Lo siguiente es que estas máquinas parten de una plataforma diésel que está más que probada con cientos de miles o si no millones de horas de- de experiencia, ¿no? Entonces, el 98% del motor es una máquina que está pues más que probada. Tiene una parte de inyección de hidrógeno que es nueva, pero que también es una tecnología que se ha adaptado de motores de gas. Y simplemente pues se han cambiado algunos materiales como han pasado pues ser vamos a decir, de fundición de hierro a acero inoxidable. Entonces aquí estamos realmente mmm, estamos aportando pocos riesgos en cuanto a novedad de tecnología. Por otra parte, y muy importante, haciendo hincapié en esto de los materiales, es que los materiales que utilizamos en un motor son mucho más sostenibles que cualquier material utilizado en baterías o pilas de combustible. Para dar un pequeño dato, el 70% del acero de nuestras fundiciones, o sea, del hierro de nuestra fundición, es reciclado, llegando al 100% en el caso de los cigüeñales. Es decir, este material no ha habido que extraerlo de una mina, es hierro que ya estaba disponible. Eso por una parte. Cuando pensamos en pilas de combustible, pues estamos pensando, por ejemplo, en platino. Cuando estamos pensando en una pila de combustible, también vamos a necesitar sistemas de baterías con materiales que están pues, últimamente en el punto de mira como el cobalto. Con un motor nos olvidamos de todos estos materiales y nos aseguramos que tenemos un producto pues que es sostenible en cuanto a materiales. También muy importante señalar pues cuál es la vida de un equipo de estas características. Estos motores, mientras se les haga el mantenimiento necesario, es fácil que lleguen a más de 200.000 horas de funcionamiento, cuando una pila de combustible hoy en día tiene una vida esperada de pues, pueden ser, mejor caso, entre 10 y 30.000 horas. Muy importante también, pues comentaba antes que este es un motor que viene de que Mark fue el pesado,
cuando nos ponemos a quemar hidrógeno no tenemos, la verdad, que muchos problemas en cuanto a la calidad del combustible. Las pilas de combustible están requiriendo hidrógeno pues, de muy alta pureza y nosotros podemos tener trazas de oxígeno, de hidrocarbonos, eso no va a ser un problema. Cuando, si utilizásemos este hidrógeno, vamos a decir, contaminado en una pila de combustible, reduciríamos significativamente la vida de la misma. También pensando, ¿no? Pues si pensamos en una planta de electrólisis, bueno, tenemos la electrólisis y a continuación tenemos una parte de purificación. Al final, para la parte vamos a decir que después de producir el hidrógeno tenemos trazas de oxígeno que se reducen, que se eliminan también con reactores de paladio, que también es un material pues bastante exótico y bastante conflictivo. Bueno, pues si nosotros necesitamos una planta de generación de hidrógeno para alimentar a nuestros motores, este elemento de filtrado no va a ser necesario. Otro detalle, pues para seguir dando caña a las pilas de combustible, que ojo, que en el futuro probablemente sea en el futuro, pero hasta entonces. Otro detalle es el tema de la toma de carga. Al final un motor es simplemente nosotros aumentamos la inyección, aumentamos la carga. La versión dual fuel de este motor puede pasar de 0 a 100% de carga en 15 segundos. La versión 100% hidrógeno, que es la versión con bujías, con chispa, podemos tener 100% de carga en 50 segundos. Frente a una pila de combustible que tiene una reacción que se produce mediante una reacción química y tarda mucho más tiempo en procesar cambios de carga y nos obliga pues, a tener, si queremos cambiar rápidamente la carga, pues un sistema de baterías. ¿Más ventajas? Bueno, esto es una ventaja. ¿Ventajas o desventajas que se te puedan ocurrir? O desventajas. Que también son importantes. También mencionaré dos, pero bueno, sí, pero todavía me quedan ventajas. Entonces, nosotros al final del motor lo que tenemos es un eje que nos da potencia mecánica. Esto lo podemos, pensando en una embarcación, lo podemos acoplar directamente a una hélice o lo podemos acoplar directamente a un generador de corriente alterna. Y con una pila de combustible lo que tenemos pues, es una corriente continua y vamos a tener que añadir pues, todo un sistema de electrónica de potencia para generar alterna. O si quisiéramos mover una hélice, pues también un sistema de electrónica de potencia y un motor eléctrico para mover una hélice. Más un sistema de baterías para trabajar los cambios de carga. Otro detalle también, pues que la pila de combustible todavía hoy no hay muchos expertos de campo en pilas de combustible. Cuando pues cualquier motorista que tenga algo de experiencia con motores con gas podría hacer servicio técnico a estos motores. No tienen mayor complejidad. Y bueno, pues preguntabas antes por desventajas también, ¿verdad? Ahora, pues bueno, al final pues no deja de ser un motor con todas las partes móviles que tiene. Una pila de combustible pues es más sencilla en cuanto al número de componentes y también pues bueno, es más silenciosa que un motor. También tendrá unos sistemas de ventilación y demás que producen ruido, pero un motor pues produce ruido. Siempre podemos poner soluciones al ruido, ¿no? Pero bueno, sí que es un detalle a tener en cuenta. Bueno, Víctor, yo también otra cosa que quería preguntar es que, claro, nosotros al final hablamos mucho del hidrógeno, ¿no? Y la combustión del hidrógeno, el hidrógeno como vector, pero en muchas ocasiones nos olvidamos también de dos derivados del hidrógeno, como el metanol y el amoníaco, que van a ser desde luego dos agentes muy, muy importantes en la descarbonización, por ejemplo, de esos sectores que comentábamos, ¿no? Como pues el sector naval, el sector de la generación de energía a nivel distribuido. Los motores, adaptarlos para este tipo de combustibles, ¿es más sencillo hacerlo? ¿Son también combustibles que presenten buenas prestaciones, buenos rendimientos, facilidad para emplearlos en motores?
o van a traer también cola? Bueno, cuando pensamos en metanol y amonio, y hay más moléculas, al final estos dos van los primeros por una razón, que son las moléculas más sencillas de producir a partir de hidrógeno. El hidrógeno sería nuestro lego básico y a partir de ahí pues podemos producir cualquier combustible que se te ocurra, ¿no? Al final del día es un tema de costos de operación y de producción. Si yo hoy pudiera producir e-diesel a un precio competitivo, inmediatamente yo diría que es el combustible ideal sería el e-diesel. Pero hasta que lleguemos hasta allí, y es un camino pues muy divertido, vamos a tener que aceptar moléculas pues más sencillas como el metanol y el amoníaco. Ninguna de las dos es tan ideal pues como podría ser este e-diesel. Ni arde tan bien como arde el hidrógeno, pero sí que tienen un cierto nivel de ventajas y aquí hay pues gente que se posiciona con uno o que se posiciona con otro. En el caso del metanol, gran desventaja que tiene es que tiene un átomo de carbono y va a producir CO2 en la combustión. En el caso del amoníaco, bueno, desventajas. Ahora voy primero con el metanol. Con el metanol, sí, porque esa es larga, la del amoníaco. El metanol tiene una velocidad de combustión, vamos a decir, que la mitad que el nivel de velocidad laminar de combustión es aproximadamente la mitad que el diésel, que aún está relativamente bien, sobre todo cuando comparamos con el amoníaco. Y la principal ventaja que tiene es que es líquido a temperatura ambiente. Es volátil, es decir, tiene un punto de ignición que está por debajo de suele ser similar a la temperatura ambiente, lo cual pues le da un cierto riesgo y también tiene un cierto nivel de toxicidad, entonces tampoco podemos no es tan estable como es el diésel. Pero el hecho de que sea líquido, sobre todo a temperatura ambiente, nos permite almacenarlo en casi cualquier espacio. Nosotros también hemos desarrollado una línea de motores con metanol y actualmente, pues precisamente por esta facilidad que tiene el almacenamiento, es uno de los productos estrellas. Este tipo de motores los estamos entregando. Este año tenemos varias entregas programadas para embarcaciones de estas de apoyo a plataformas eólicas. A nivel de combustión, de cara a la eficiencia, bueno, pues comentábamos que arde, vamos a decir, algo peor que el diésel, o que tiene esta velocidad de combustión más baja, y vamos a tener, de hecho, lo que tenemos que hacer con nuestro motor es lo contrario que hacíamos con el hidrógeno. Tenemos que aumentar el ratio de compresión y tenemos que intentar aumentar las temperaturas. Que luego el propio metanol, cuando lo inyectamos, tiene una capacidad de refrigeración muy alta y nos va a compensar este efecto. Pero bueno, a cambio, pues no, si podemos, puede que perdamos un poquito de eficiencia, pero si conseguimos reemplazar un 70% del diésel por un combustible que sea vamos a decir, de emisiones neutras, pues es un 70% menos de CO2 neto que estamos aportando a la atmósfera. Eso por un lado. Entonces, bueno, a corto o medio plazo es un combustible con muchísimo potencial. En el caso del amoníaco, sí que algunos fabricantes lo contemplan, pero en el caso de ABC no. El principal problema es que tiene una velocidad de combustión muy baja y en nuestros motores con la velocidad en la que trabajamos no tiene sentido utilizarlo. Aparecería muchísimo amoníaco en el escape con todos los peligros que implica este combustible. Y Víctor, ya para terminar, y siendo la pregunta que siempre hacemos, ¿dónde y cómo te ves aportando en el sector del hidrógeno en los próximos años? Yo me sigo viendo detrás de un motor. Ahora es el mercado el que tiene que definir qué combustible va a ser el adecuado.
Yo lo que espero, lo que se esperaría es que en el momento que el hidrógeno esté más disponible, a un precio más competitivo y sobre todo ya disponibilidad a nivel logístico, que sea uno de los combustibles principales que veamos. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos podido contar con la presencia de Víctor Gutiérrez, de ABC, con quien hemos aprendido un montón acerca de la combustión del hidrógeno en motores. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.